Vamos a ver. Estamos grabando. Bueno, buenas tardes, gente. Gracias a todos los que se conectaron. Hoy tenemos al compañero Randall Burnett, un viejo conocido de la comunidad. Pero tenemos muchos nuevos, Randall. Entonces, tal vez ahí si nos ayudas presentándote. Randall es parte del staff de dirección del Instituto Costarricense de Electricidad. Eh, Ha sido profe de medio mundo, por eso en parte ahí el chiste que tiré en uno de los canales que no todo el mundo entendió. Pero, tal vez si nos ayudas ahí presentándote, contándonos un poco con respecto a qué haces, qué estás haciendo ahorita y de qué vamos a hablar hoy. Claro, mucho gusto. Sí, antes de empezar, si tienen preguntas, bueno, agradecerles que estén con el micrófono apagado. Si tienen preguntas pueden abrir el micrófono o pueden escribirlas en el canal de texto que dice no mic, ¿ok? Listo, ahora sí, dale por allá. Bueno, buenas tardes, chicos. Y como somos comunidad, pues aquí pues todos iguales, ¿verdad? Mismo rango, preguntas en cualquier momento, con muchísimo gusto. Y de ahí, como compas, quiero usar pues, el lenguaje coloquial normal, ¿verdad? En lo que se pueda. Salvo el técnico, nada de formalismos. Mi nombre es Randall Barnett, trabajo en el ICE, sí. Soy profesor actualmente en Aulacid. Y he dado clases, pues, no sé, como igual, como en todas las universidades. Y ahorita estoy dando, pues, el cursillo de forense en ULACIT y estaba dando el curso de seguridad de aplicaciones en la Universidad de Costa Rica. Ahorita, pues, lo que me dedico básicamente es a darle una serie de seguimientos a varios proyectos dentro de la institución. Eh, Temas de SD-WAN seguro, temas de 5G. Por cierto, ya casi todo sale esa carajada. Y, y otras cosillas ahí interesantes que pues a nivel país ahorita van a ver. Am, Estoy por terminar ya la maestría de ciberseguridad industrial en un instituto español y pues aprovechando cierta información que me cayó a las manos y más la experiencia obviamente en la institución, pues me gustó el tema, tratar de proponerlo aquí con los compañeros administradores, les pareció y pues aquí estamos hoy. Y sin más delay, pues a lo que vinimos, ¿verdad? A la parte de ciberseguridad industrial. Vean chicos, el asunto de ciberseguridad industrial se puede atacar desde varios ámbitos. Ahorita vamos a ver con la presentación eh, muy orientada obviamente a la parte de la practicidad. Hice un mega resumen del resumen porque esta carambada es enorme. Quiero como explicarles cómo atacar este nicho de conocimiento, porque no es tan similar, digamos que sí es similar a la ciberseguridad normal de TI, pero como son tantos ambientes y son tantas aristas que hay que tomar en cuenta, sobre todo en los ambientes industriales que son tan particulares dependiendo de la industria en la cual estemos hablando, tenemos industria textil, alimentaria, petroquímica, hidroeléctrica, nuclear, aeroespacial. Bueno, pónganle ahí el nombre que ustedes les dé la gana. El asunto es que cada uno de estos nichos necesita una gestión diferente. Muy probablemente cada uno de estos nichos tenga un protocolo o estándar internacional distinto. Ahora vamos a ver algunos, no, pues, no nos va a dar tiempo de verlos todos, ¿verdad? Pero esa es la gracia, que si usted pudo hacer una gestión en una municipalidad, tal vez no sé, digamos de agua potable, si es posible hacerlo nuevamente, todo ese ejercicio en otro lugar, incluso en otra municipalidad, va a ser diferente. Creo que por ahí alguien tiene el micrófono abierto. Aquello. Ok. Entonces, tenemos el modelo Purdue, así se le dice esa caramba.
Vamos a ver un poquito de este modelo y cuáles son los componentes principales de este modelo. Em, Dentro de los componentes principales vamos a tener una serie de, ¿cómo decirlo?, de gestión para cada uno de los actuadores, de las cosas que vamos a ir viendo. Primero, quería como empezar por el puro principio porque no todo el mundo conoce. Tal vez hay gente que ha manejado Arduino y ha conectado ciertos componentes. Sin embargo, eso es como la punta del iceberg, ¿verdad? Hay muchísimo tema que para una persona que no ha trabajado dentro de alguna industria, de cualquiera de las que ya mencioné, va a ser un poquito extraño a alguien cada uno de estos hardware, incluso de los protocolos que puedan verse ahorita en la presentación. El modelo Purdue, ¿verdad? Ahorita lo explico, tiene varias capas, varios niveles. Aquí pues en las flechitas que están en el centro, ahí puse unos numeritos como abocando cada uno de esos niveles que ahorita voy a explicar, pero voy a explicar los componentes. Dentro de los componentes de OT, por la palabra en inglés Operative Technologies, um, presentan hardware que son muy orientados a recolección de datos. Y esos procesamientos de datos muchas veces no están ni siquiera relacionados con una red TI, como la conocemos normalmente. Entre estos componentes, chicos, pues tenemos sensores, actuadores, PLCs, RTUs y un montón de carajadas rarísimas que uno dice, pucha, ya sabía toda la respuesta y me cambian todas las preguntas, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, ese montón de acrónimos van obviamente, a ir orientados al área de tecnologías operativas por completo. Un sensor, como ustedes tal vez más de algunos lo conocen, son elementos de hardware que pueden leer cantidades específicas, ya sea en cifras, en potencia eléctrica, es decir, pueden leer temperatura, vacío, humedad, movimiento, presión, torque, proximidad, altura, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Ahí hay un par de componentes a mano izquierda abajo. Hay una válvula de paso, ¿verdad? Con un solenoide pegado para que una máquina la abre o la cierre dependiendo de lo que se quiera. ¿Qué es lo que hace un sensor? Bueno, recoge datos. ¿A quién le dice ese sensor que haga algo? A un actuador. Estos actuadores normalmente pueden ser mecánicos, hidráulicos, térmicos, neumáticos, etcétera, ¿verdad? Entonces, por ahí pueden estar pensando, mira, habrá que saber un poquito de mecánica de fluidos, por lo menos un conocimiento básico para que yo pueda dar un assessment de riesgos adecuado a una industria. En particular, sí, vieran que hay que leer bastante y ahí es donde está la gracia de todo el asunto, ¿verdad? Porque en muchos de estos temas nos sacan de la zona de confort. Subamos un poquito al nivel 1, ¿verdad? En donde en el nivel 1 vamos a tener unos componentes que son elementos de control. ¿Que controlan qué? Pues los elementos del nivel 0. Estos elementos de control industrial normalmente pueden recoger un solo proceso por vez o varios procesos, ¿verdad? Cuando hablamos de un elemento de hardware que recoge un solo proceso en un solo sitio, es un PLC. ¿Sí? Es un componente lógico programable, literalmente. Cuando un elemento puede recoger varios procesos no sé, varias cosas de un solo proceso, hablando de dispositivos de control, es decir, por ejemplo, como el DSC, que procesa datos acumulado de valores. O bien un RTU que se utiliza en lugares remotos para recoger datos y enviárselos posteriormente al nivel 2, ¿verdad? Los niveles son los famosos HMI, y eso los que vienen del mundo de la información, pues muchas veces se utiliza, que son dispositivos de interfaz hombre-máquina, para que me entiendan, ¿verdad? En otras palabras, pueden ser pantallitas,
como no sé, la pantalla del aire acondicionado para que me entiendan. O bien un botón, ahí a mano izquierda hay un botón rojo grandote en esa caja de metal. Eso también es considerado un HMI. Esos son los botones, famosos botones de pánico que si usted le da clic, pues se para toda una producción. Entonces es peligroso como andar jugando con ellos. Más arriba tenemos pues ya la parte orientada entre el boundary de TI y TO. Ahí tenemos temas como servidores MES, IDMZ, historiadores, etcétera. Por ejemplo, es un IDMZ. Sí conocen lo que es una zona desmilitarizada en el mundo de TI. Aquí es exactamente lo mismo, pero con componentes industriales. ¿Sí? Es una zona que literalmente recibe los balazos. En el caso de un ataque, de una falla, etcétera, este hace un filtrado entre ambos mundos, el industrial y el corporativo. Un servidor MES, como lo indica ahí la imagen, básicamente MES significa, por ejemplo, Manufacturing Execution System, y son sistemas de ejecución, de fabricación, ¿verdad? Computarizados por supuestamente, que rastrean y documentan materias primas. Usted puede pensar, pucha, pero eso es como un ERP. Digamos que sí, es como un ERP en el área de TI, pero estos MES, estos servidores, recogen información de estado de sus redes OT y se las envían al siguiente nivel, que son TI, los ERP, los sistemas SAP, etcétera. ¿Por qué es que pongo 3.5 y no 3, digamos, en ese nivel? Porque ese nivel en particular se puede dividir en más zonas. Y muchas veces, dependiendo de cómo usted ponga el modelo Purdue, usted puede tener de 0 a 5 zonas o de 0 a 4 zonas. Eso va a depender, ¿verdad? Cualquier pregunta, pues ahí, Raga, ahí me hace el favor, cualquier cosa. Me dice. Listo. Bueno, aquí ya vamos a aterrizar un poquito qué es el famoso modelo Purdue. Eh, el modelo de referencia Purdue es un modelo de segmentación. Literalmente, yo necesito como ser humano entender qué está y en dónde está, ¿verdad? ¿Qué chunche está ahí y por qué está ahí y qué es lo que hace? Casi siempre los modelos completos para las empresas grandes tienen 6 niveles, de 0 a 5, con componentes y controles de seguridad. Cada dispositivo de esta red se encuentra en un nivel específico. ¿Los puedo mover? Bueno, eso va a depender de cómo ese aparato puede estar ahí. Ahí los pueden leer. El nivel 0 es el campo. Imagínense un detector de radiación solar, por aquello de que sea un parque solar para recolección de energía eléctrica con paneles solares, ¿verdad? Muchas veces hay detectores de radiación en el caso de que, no sé, un pico de esos, de alguna ráfaga solar pudiese quemar algún panel, por ejemplo, ¿verdad? Ese nivel de campo también es conocido como Equipment Under Control o EUC. Posteriormente a ese nivel está el control básico, que aquí es donde residen todos los equipos de campo, ¿verdad? Eh, entiéndase también, entiéndase también que muchos de estos equipos por sí mismos no ofrecen nada. Su función se cumple cuando están conectados a una red, ¿verdad? Ahí es donde se ve todo el control y todo el aprovechamiento que tienen. Entonces, en el nivel 1, como les dije, ahí es donde vive todo el equipo. El propósito principal del nivel 1 es abrir válvulas, mover actuadores, arrancar motores, ¿verdad? Esa parte que los datos van a decir si se hace o no se hace. Eh, digamos en una central de potencia, yo no sé si se han fijado entre las líneas, cuando usted va por la carretera y ve una torre de electricidad, muchas veces hay protecciones que cuando hay un pico de voltaje gigantesco, esas protecciones son como unos brazos que se quitan y cuando se quitan se forman unos arcos voltaicos bellísimos, ¿va?
que pueden cortar yo creo que la piedra. Pero ese tipo de proceso se da porque un actuador, perdón, un PLC o un algo te dijo, mira, hay que actuar, hay que evitar que algo suceda, o más bien hay que hacer que algo suceda. Eso se da en el nivel 1. De ahí nos vamos al nivel 2, chicos. En el nivel 2 tenemos el área de supervisión y control. Muchas de las funciones acá pues son similares al nivel 3, pero estas son más orientadas a una parte en particular, ¿verdad? En donde usted puede monitorear y administrar sistemas a través de HMIs. Eh, Estos sistemas normalmente se encuentran como clientes autónomos o propios del sistema como tal, y usted puede controlar PLC desde ahí, ¿verdad? Con una pantallita así lo más cómodo posible. Más para arriba, el nivel 3, en donde están las operaciones del sitio, ¿verdad? Aquí tenemos los niveles de los bajos de los niveles inferiores. Normalmente se encuentran los servidores de bases de datos, servidores de aplicaciones, de informes, de archivos, controladores de dominio. Y usted dice, pero eso está ahí. No, son servidores industriales. Tienen características particulares, normalmente grados militares, a golpes, a temperatura, a pico de corriente, etcétera. Entonces, vean que este tipo de hardware especializado, pues sí, tiende a ser muy caro, porque no es algo que usted tendría pues en la oficina de su casa, a menos de que usted se dedique a esto, ¿verdad? Y tenga un laboratorio de pruebas. Este tipo de aparatos, pues no. Usted se los encuentra en una industria. Pero recuerden que esto es TEO. Ok. Nivel 3.5, que está entre las capas 4 y 3, ahí es donde se encuentra la IDMZ, o la zona desmilitarizada industrial. ¿Sí? Acá pues aplican muchos protocolos como el NERC, ¿verdad? Para ciertas cosillas. Esta capa de intercambio de información, es decir, la IDMZ entre sistemas empresariales, le permite vigilar cierto tipo de comunicaciones. Uh -huh. Vigilar de que pues, no haya algún tipo de ataque, alguna carambada así, ¿verdad? Es posible tenerlo ahí. Si en algún momento, por ejemplo, un sistema en una IMZ o superior es comprometido, esta podría cerrar una conectividad, ¿verdad? Y contener ese compromiso de seguridad. Muy bien. Más arriba, pues tenemos el nivel 4, que es la planificación comercial y logística, ¿verdad? Aquí es donde se residen, digamos, ya muchos de los equipos, el boundary entre las dos áreas. Y pues estos servidores, normalmente tenemos servidores MES, que ya expliqué, ¿verdad? Y historiadores, en donde ustedes pueden ver toda la gama de cosas, todas las configuraciones y logs, ahí donde se almacenan. Y por último, lo que está más arriba, ¿verdad? El cuadrito azul, es la red empresarial. Ya aquí puede haber conexión con nube. Usted tiene pues su empresa, las oficinas donde la gente llega, etcétera. Donde usted se conecta con la tablet, con el celular, una laptop, y toda esa es la zona donde residen esos sistemas. Ahí es donde están los famosos sistemas de planeación, que te dicen su producción, los costos, la gente que está trabajando, las horas hombre, etcétera, etcétera. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Ok, entre la capa 3 verde y esta como celeste, aquí es donde usted, de hecho ya casi muestro en un diagrama que se ve un poquito más aterrizado cómo se vería esa parte. Ok, si logran ver acá en la siguiente diapositiva, esta es la manera común, la manera más común que usted logra encontrar una pirámide Pordio, así se le dice. Ahí ustedes pueden ver en el nivel 0 los instrumentos de cada proceso, ¿verdad? Incluso instrumentación de safety, de seguridad, pero este safety es seguridad industrial, es como decirlo, eh,
de que si algo explota, que no le corte la pierna a alguien. Ese tipo de safety es lo que se refiere, ¿verdad? En inglés. La red de campo, en donde están diferentes señales eléctricas, ¿verdad? Entre el nivel 0 y el nivel 1. En el nivel 1 ahí pueden ver diferentes ejemplos como lectores de códigos de barra, impresoras, un controlador de seguridad, la red de supervisión llena de aparatos de red, firewall industriales, Ruchcom, por ejemplo, Siemens, etcétera, gateways, como los conocen en TI, pero para TO. Ahí en el nivel 2, aquí es donde se paran los operadores, ahí están, digamos, manejando pantallitas, ¿verdad? Lo que llaman estaciones de trabajo. Todos son aparatos que soportan presiones, calor, humedad, ¿verdad? Están hechos para eso. En el nivel de operación, pues tenemos los firewall ya corporativos y por último la red de gestión. Digamos que queda un poquito más explicado desde ese punto de vista. Ahora sí, lo que vos estabas preguntando. Resulta y pasa que quería como hacer hincapié en la parte de safety. Aquí tenemos los diferentes niveles con cada una de las zonas. Entonces tenemos Safety Critical, ¿verdad? Que es una zona que le permite al operario, el que va a conectar los cables, el electricista, el ingeniero electromecánico que va a campo, y que lleve casco, que lleve guantes, que las herramientas, etcétera, o sea, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, en el ICE, en una subestación eléctrica, no se recomienda entrar con ropa que no sea de trabajo, los zapatos tienen que ser dieléctricos, si usted utiliza anillos de plata, oro, etcétera, todo eso se lo tiene que quitar. Se tiene que usar capa en el caso de que esté lloviendo y no se recomienda que uno entre cuando está lloviendo. No, obviamente no llevar paraguas, ojalá con punta metálica, ¿verdad? Porque los arcos voltaicos se pueden crear en cualquier lugar y te puedes morir de un choque eléctrico, ¿verdad? Y pues más arriba ahí pueden ver los procesos, etcétera, en la parte de cel y en la zona de manufactura. Uh-huh. Entre el bloque, digamos de arriba para abajo, el primero y el tercero, está la zona desmilitarizada. En esa zona usted puede también brindar seguridad en las operaciones, ¿verdad? Puede aplicar estándares como el ISE 61508. Ahorita les pongo el link por aquello que quieran leer de eso. Y normalmente estas medidas preventivas lo que evitan son catástrofes humanas, ¿verdad? Aquí la primera premisa es la seguridad o vida humana. Bien, aquí hay un QR, si necesitan pues leer un poquito más acerca de ese estándar, ahí lo que apunta es a Wikipedia en este caso, ¿verdad? Pueden buscarlo después en internet o bien en la grabación posterior del video. Cuando uno utiliza una herramienta para hacer un assessment de seguridad, es decir, que uno visita, quiere hacer una consultoría, uno puede utilizar una herramienta o hacerlo a mano, si gustan, ¿verdad? Donde usted divida por zonas, y este es el primer paso de la gestión de seguridad industrial, usted divida por zonas qué está en qué lugar y qué hace. Así se vería una clásica red industrial, ¿verdad? De tecnologías operativas, en donde usted tiene zonas, zona 1 corporativa, zona 1 TI industrial, zona 3 de operación, zona 4 de campo, telemantenimiento, y entre cada una de las zonas en celeste, las conectividades en ambientes industriales. A la parte de conectividad de red, chicos, se les dice conductos. Entonces usted le pone un numerito ahí, consecutivo, conducto 1, conducto 2, conducto 3, y ahí usted identifica pues los elementos que van en cada una de las partes, ¿verdad? Así es que si en algún momento pues se dedican a esta área de la ciberseguridad, para hacer un Converged Plan Wide Ethernet, pues así es como se hace, ¿verdad? Y básicamente lo que se describe es una arquitectura, para que me entiendan. Dígame. Siempre lógicos, siempre estamos hablando del firewall, por así decirlo.
Pueden ser, sí, lógicos o físicos. Usted puede tener bare metal, ¿verdad? Sobre todo del área de las oficinas centrales y en las partes más altas de la pirámide cuando usted está llegando casi a TI. Pueden ser elementos que están en nube. Pero si hablamos de términos industriales, prácticamente todo es chunches, chuicas, que usted puede patear literalmente. Ok. Entonces, Qué vacilón que se use el término conduit, bueno, todavía, porque originalmente en los primeros firewalls se usaba ese término en vez de decir eh, ajá, ACL, ¿verdad? Eran conduits, lo que hay exacto, en los primeros conduit. PIXs, en los primeros firewalls de Cisco. Y, Correcto. Ok, muchos de los lugares, digamos, una empresa, para no decir marcas, una empresa productora de leche, mucho del interior de la fábrica, hay tubos, hay recipientes bajo presión, mucho PSI, ¿verdad? Etcétera, de que en un fallo podría explotar. Entonces, las protecciones de las paredes, etcétera. En mucha empresa no se utiliza radiofrecuencia, es decir, no hay wifi. Las redes tienen que ser físicas porque muchas de las paredes están reforzadas, reforzadas contra explosión. Y eso se convierten en jaulas de Faraday. Entonces las señales inalámbricas se vuelven un dolor de cabeza. Además de que mucho aparato, motor, genera interferencia radioeléctrica, ¿verdad? Y eso puede venir en detrimento de una telecomunicación. Entonces se utiliza o cables, no sé, categoría 8, etcétera, blindado con hasta kriptonita, o bien utilizar fibra óptica, ¿verdad? Para que te evites ese montón de cuestiones. Entonces, muchas de estas empresas grandes piden fibra gris para diferentes cosas. Entonces, eh, por eso les digo que tiene sus particularidades. No es que usted ya sabe utilizar la ISO 27001, la 2, y trabajas durante 20 años en eso, en gestión de riesgos, de TI, y de repente te da la gana hacer consultoría en industria y ya te la jugás. No, señor. Este mundo tiene sus particularidades y usted tiene que conocerlos. Por fuerza, tenés que aprender de cero. Fueron de las primeras cosas que me enseñaron. Pues uno llega como sacando pecho. Mira, sí, es que yo. No, no, no. O sea, bájale el ritmo, ¿verdad? Aquí el asunto va de cero y usted, pues, de ahí, aprender nuevamente. Pueden encontrar más información del CPW en esa dirección, ¿verdad? Ahí está el PDF y lo explica muy bien por aquello que quieran, pues, descargar el PDF y leerlo. Bien, ahora sí, entramos a la parte de análisis de riesgo. ¿Qué hago yo acá? Bueno, el, el análisis de riesgo, lo resumo en evaluación, gestión y la parte de costo-beneficio, ¿verdad? La identificación, evaluación y estimación de los niveles de riesgos envueltos en una situación que se comparan contra un benchmark o estándares y se determinan su aceptación o cómo compartir el riesgo entre una aseguradora y usted, por ejemplo, que es el dueño de la información. Este tipo de análisis, gente, lleva pasos muy similares o casi que iguales, a los de un análisis de riesgo común y silvestre, que en realidad, pues, no tiene nada de fácil. Esto es un brete de campo jodido, lleva muchas horas. Pero en particular, vuelvo a repetir, si usted hace un análisis de riesgo a una empresa textil allá en una zona franca y usted sale feliz, le pagan y todo el asunto, esa experiencia le sigue sirviendo en empresas textiles. Pero cuando usted se va, y no sé, para una empresa de hidrocarburos, digamos una empresa, no digamos nombres, ¿verdad? Estatal, que lo contrate usted. Lo textil para el carajo, ¿verdad? Ahí no le va a servir un carajo saber si los pipes y toda la carambada que transporta los diferentes tipos de combustible
tienen su propia normativa, tienen su propio, etcétera. Empieza usted de cero nuevamente. Entonces, aquí entra mucho, y aquí voy a mostrar un documento PDF, aquí entra mucho qué requisitos de un sistema de gestión de seguridad de la información usted puede utilizar, ¿verdad? Entonces, sí, usted puede utilizar la ISO 27001 en ambientes industriales, igual la ISO 27002, pero usted lo que tiene que hacer es que de estas dos MAES, compararlas contra normas orientadas a la parte de TO. Entonces, por ejemplo, paso uno, aquí uno enorme. ¿Qué requisitos usted necesitaría para un sistema de gestión? Bueno, entonces usted empieza a hacer como un levantamiento de cada uno de las secciones del dominio. Digamos, tenemos el dominio definición de una estrategia de ciberseguridad industrial. Entonces, fundamentos del negocio. Entonces usted pone, ok, de todos estos fundamentos, ¿verdad? Detallar beneficios, establecimiento de consecuencias, comprender una visión, análisis de un entorno interno. Usted apunta en dónde está el dato y dice, ok, ¿qué de la ISO 27000 me sirve? Esto, contexto nada más. ¿Qué de la ISO 27002 me sirve para este contexto? Bueno, estos apartados. ¿Qué controles para ISO 27001 y 2 de la norma IS 62443, que es la norma prácticamente de facto, son los que voy a utilizar para un análisis de entorno externo, para fuera de la fábrica? Entonces usted dice, voy a cubrir un objetivo de madurez de control industrial con estos controles orientados a industria hidroeléctrica. ¿Cómo voy a poner en marcha las cosas de la ISO 27001? Con estos apartados de la ISO 27002. Y al final, el entregable tiene que ir orientado al análisis de entorno externo. ¿Me di a entender o fui demasiado enredado? Ok, silencio positivo. Para cada uno de estas áreas, de estas secciones, en cada dominio, usted tiene que hacer ese ejercicio. Planificación, contexto, recursos, roles de la organización, políticas, ¿verdad? Al final usted tiene unas tablas como estas. Voy a poner otro ejemplo, este que está pequeñito. Gestión de los riesgos para seguridad industrial. Entonces, tenés, por ejemplo, metodología y tratamiento del riesgo. Aquí tenés en la columna de código, apuntar los códigos y los requisitos que vas a cubrir. Pues no necesariamente tienen que ser esos, pueden ser menos o pueden ser más. Establecimiento de la metodología, identificación y caracterización de activos, identificación de amenazas, cálculo y tratamiento del riesgo. Cuando vos tenés toda esta carambada, ¿verdad? Con lo que ya expliqué de estos lados, usted lo que va a generar es una serie de documentaciones. Usted se sienta con el cliente y le dice, con un gráfico de calor o de pastel o lo que usted quiera, ¿verdad? Lo que sea bonito, usted le dice al cliente, mae, esta es su salud. Obviamente le van a empezar a hacer preguntas, bueno, pero ¿cómo llegó a esa conclusión? Bueno, para llegar a esta conclusión y a este mapa, yo utilicé esto, 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 esto y esto. ¿Y por qué esto no? Porque no aplica. O porque esa no es su industria. Observen que son un montón de temas. Y usted dice, pucha, pero ¿en qué momento me pongo yo a hacer eso con una auditoría o una consultoría de seguridad? Porque no es nada más de llegar y hacer preguntas, ¿verdad? Usted tiene que saber qué llegar a preguntar. Ese es el tema 1. En el tema 2, usted ve qué requisitos y controles de las típicas ISO 27000, ¿verdad? Va a ocupar. Entonces, para el dominio tal, yo solamente ocupo, por ejemplo, dominio 5, políticas de seguridad, la 511 y la 512. Y voy a ocupar estas dos. Usted durante las entrevistas le dice al gerente que lo está entrevistando, don fulanito,
Su gente teletrabaja. Ah, entonces aplica Organización Interna 662, teletrabajo. ¿Verdad? Porque no corren peligro que se les corte una mano con un aparato. Están afuera en la casa. Y así. Usted viene acá, bueno, no, obviamente no les voy a mostrar absolutamente todo, pero vamos a bajar un toquecito. Aquí igual, hacer los requisitos para la 62443. Cómo hacer las preguntas, incluso qué preguntas puedes hacer. Cuando ya tenés esto, chicos, ustedes les voy a mostrar un documento terminado obviamente son datos falsos, no son datos reales, porque era una práctica que teníamos en la maestría. Usted levanta un inventario y usted le dice en qué zona de la famosa pirámide de Purdue tiene el activo, ¿verdad? Su control o supervisión, zona externa, etcétera. El nombre del activo, ¿verdad? El ID, y después usted va haciendo las fórmulas. Ok, valor en libros, esto vale $350, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo categorizas ese valor? Bueno, ese valor le pones una fórmula. Si es tanto, va a ser alto, medio, bajo, etcétera. Y una depreciación. Usas lo que quieras, una depreciación lineal, las diferentes cosas que hay. Le das una depreciación por año, le das una descripción, si tiene firmware o no, en qué estado se encuentra y las protecciones implementadas por la empresa si es que existen. Por ejemplo, para cuidar un sensor industrial hay cámaras de CCTV, ¿verdad? Y usted escoge qué es lo que va a utilizar para las diferentes cosas. Ok, cuando ya tenés ese inventario, vos haces criterios de impacto para cada uno de los aparatos. Disponibilidad, integridad y confidencialidad. Resulta ser de que uno de los grandes cambios de las redes OT, la integridad y la confidencialidad no son tan importantes como en TI. Lo importante en ambientes OT es la disponibilidad, que el aparato funcione, esté ahí haciendo su trabajo, ¿verdad? Entonces, ese nivel de impacto usted le da un valor y indica si es moderado, alto, medio, bajo y pone los criterios operacionales. Después puede hacer criterios de obsolescencia. Usted lo puede hacer como le dé la gana, lo grande que usted quiera. Yo tengo aquí criterios de obsolescencia, tengo amenazas, es una lista de amenazas para cada una, con un origen, un código. Las vulnerabilidades, como por ejemplo el peso de cada una de las vulnerabilidades dependiendo de la cantidad de amenazas asociadas. Una va a ser tanto, dos va a ser tanto, más de tres va a ser tanto, etcétera, ¿verdad? Posteriormente, un análisis de riesgo. En ese análisis de riesgo, usted agarra todos los impactos, las probabilidades y el valor de probabilidad, y con una fórmula, que no es secreto industrial, eso está en internet, usted adapta esa fórmula y le da un riesgo medio, alto, bajo. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que hace? Una pirámide de calor, bueno, un dashboard de calor. Y con eso te vas donde un gerente, ¿no? Dígame. Ajá. Eh, ok, te lo pongo de esta manera. Digamos que usted necesita que un actuador esté disponible, por ejemplo. Imagínese una embotelladora en donde usted vende un refresco o vende un tipo de medicina o lo que sea. Va una banda sin fin con todos los consumibles que pueden ser botellas de plástico, reciclables, de vidrio, etcétera. Y usted necesita que el actuador que descarga el líquido, el fluido dentro de una botella, porque también puede ser gas, ¿verdad? Digamos, hablemos de un fluido, eh, esté habilitado, funcione. O sea, que esté disponible cuando se necesita en el tiempo exacto que se necesita. Y fue programado.
¿Qué hace usted si le pone cifrado, por ejemplo, para darle integridad a qué? A los datos, sí, pero eso le va a meter un delay, ¿verdad? Entonces, en realidad, esas redes muchas veces no fueron pensadas con temas de seguridad, porque la idea TI de seguridad lo que hace es ralentizar los procesos. Y eso se traduce en dinero perdido. Obviamente, usted no le va a decir a alguien de una fábrica totalmente automatizada, y ahí tiene que meterle 5 segundos de más a su producción por cada ítem, porque tiene que ser segura. Mae, pero es que yo produzco 1000 botellas por hora, pero si usted le mete delay, voy a producir 700 botellas por hora. ¿Quién me paga la diferencia del valor de 300 botellas en esa hora? Usted. ¿O por dónde voy a resarcir esa plata? Por eso es que la disponibilidad se piensa en términos de tiempo y monetarios. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Y a eso es lo que vamos. ¿Qué se hace para poder asegurar ese tipo de entornos? Anillos de seguridad, defensa en profundidad. No le pones la seguridad directamente al aparato, sino que lo que rodea ese aparato. Por eso es que aquí atrás, vamos por atrás. Por eso es que aquí atrás, en la pirámide de Pordio, voy a poner aquí atrás, toquecito. Usted tiene que planear de la forma más adecuada en qué área de estos niveles usted va a poner seguridad. ¿Verdad? Hay cosas que usted le puede embeber la seguridad. Digamos, impresoras que se conecten a través de una red cableada y no inalámbrica, por razones obvias. ¿Verdad? O bien, y no sé, un historiador de estos servidores SCADA que estén detrás de algún tipo de switch corporativo, un capa 3 o alguna solución segura. Entonces, pueden observar que siempre que esté disponible, normalmente usted está casi que ok. Sí, pues sí, hay elementos que usted lo que necesita es cifrado pero no es en todas las partes. La razón, cuando usted hace un assessment de seguridad, chicos, usted tiene que ver protocolos, que es lo que vamos. Ese protocolo Modbus, usted está seguro que aguanta, hey, no sé, un Nmap ahí con ping. Usted está seguro que esos aparatos no se van a caer. Porque hey, cuando usted quiere hacer un mapeo, lo primero es que tiras un Nmap con lo que vaya y en una red TI genial. Eso aguanta lo que usted le ponga. Mientras que en Teo no. Decía mi mamá, son crías de chompipe, delicadísimos. ¿Verdad? Entonces, tenés que ver las características de protocolos como el Modbus, sus partes, vean que no son iguales a cualquier otro protocolo, o un protocolo Profibus. Dependiendo qué es lo que tenés, puedes tener protocolos Profibus llamados Profinet o Profibus propios, ¿verdad? Y la coloración es importantísima, por eso es que van en verde, otros van en azul. La coloración de los cables, sus conectividades, los controles, las válvulas que obedecen, a través de qué va un bus de datos, un mesh, ¿verdad? Este tipo de cosas son de las que usted tiene que tener cuidado. O bien un DNP3. Uh-huh. Te estás comunicando por Ethernet a través de TCP/UDP o haces el aplicativo solamente en 10 bases. O sea, vean que muchas de las tecnologías con las que te vas a encontrar en el mundo TI son obsoletas, mientras que en el mundo de TO aún siguen siendo funcionales y operativas. ¿Verdad? Entonces, vean que este tipo de assessment sí tenés que tener cuidado. Por eso es tan importante, vuelvo a poner a este documento, es súper importante que usted mapee las cosas, ¿verdad? Las contramedidas, qué es lo que vas a hacer, las revisiones, cuánto vas a durar, por ejemplo, si sucede algo en un plan de recuperación, ¿verdad? Las recuperaciones de 2 horas, las recuperaciones de 5 días, las recuperaciones de un mes,
Todo eso tiene que estar mapeado, las implementaciones, etcétera. ¿Verdad? Si es un dolor de cabeza al inicio, ¿verdad? ¿Y qué objetivos vas a cumplir? Es una simple auditoría, es etcétera. Si es estrategia, les estoy mostrando, básicamente es el mapeo previo antes del brete. Me encanta muchas veces que la mayoría y está bien, son cuestiones de gustos o habilidades, que la mayoría de la gente que se mete en ciberseguridad creen que todo es pentesting. Pentesting para arriba, pentesting para abajo, pentesting para acá, pentesting para allá. Y sobre todo en redes sociales, es que yo probé tal servidor, es que sí, pero un assessment profesional no es solo pentest. Pentest es una arista. Existe el threat hunting, existe el forense, existe la ingeniería de requerimientos. Es un mundo gigantesco, ¿verdad? Y no de sesgarse en una sola cosa te reduce la visibilidad de cómo un trabajo profesional puede llegar a ser. Entonces, muchas veces uno dice, pucha, pero le cobraron una millonada a esa gente por eso, sí, porque conlleva muchas partes, conlleva demasiado brete como para una sola persona. ¿Verdad? Son muchas las profesiones que aquí se conjugan. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí. Eh, bueno, como usted mismo lo dijo, que es demasiado grande lo que hay que hacer, como cuánto tiempo en promedio toma hacer todo el trabajo, eso depende mucho en específico Sí, de a qué se le eso está haciendo. depende mucho del escenario. Digamos, obviamente no voy a mencionar el nombre. Si tenemos una municipalidad que tiene un solo servidor SCADA, tienen un solo pozo de agua potable, mucha de la complejidad se reduce porque su arquitectura es más reducida, ¿verdad? Su área de trabajo es muy reducida. Pero si hablamos de una municipalidad grande, no sé, de alguna cabecera de provincia, digamos aquí en Agam, en donde no solamente tengan pozos de agua potable, sino que tengan media capital llena de cámaras, ¿verdad? Llena de cámaras de vigilancia. Y que además de eso, tengan VLANs para grabación por dron, tengan VLANs para mandar threats, es decir, si usted detecta algo sospechoso, va para la VLAN de seguridad. Que además de eso usted tenga obviamente la red corporativa. Y no sé, que de repente tengan algún tipo de vehículos vigilados por GPS. Entonces, todo eso, todo, absolutamente toda esa complejidad TO, IoT, toda esa caramba, le va a agregar horas de trabajo a su assessment, ¿verdad? Usted lo que debería tener es un portafolio. Mira, te tengo el combo uno. El combo uno es arroz, papas y chayote. ¿Qué incluye eso? Esta vara y esta vara. ¿Y cuál es el combo más completo? Ah, papillo, déjeme. Eso es súper sabroso porque hasta postre trae. Le ofrecemos la auditoría del combo uno más la gestión, más el monitoreo tipo SOC as a service, más taca, 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 ¿verdad? Entonces usted hace un portafolio de servicios. Obviamente, entre más servicios y más bonitos se vea, más gente necesita, con conocimientos diversos. No todo es pentesting. El equipo de pentesting puede ser el mejor del mundo. Aquí en la comunidad hay pentester que yo quito el sombrero. Son genios. Pero su área de experticia es eso, ser pentesters, ¿verdad? Y, y hay muchas más áreas. Entonces, para responderte en corto, sí, conocer protocolos es importantísimo. Puede empezar por ahí. La lista de protocolos no son tan amplias como en TI. Muchos ya se manejan por Ethernet, pero no son tan amplias y son muy, muy orientados a ciertas marcas. Marcas que normalmente están en el mercado como Siemens, Profinet, etcétera. Entonces podrías empezar por eso.
De hecho, ese Excel que les mostré ya es una ayuda enorme, porque muchas veces uno no sabe cómo aterrizar esa carajada. O sea, ¿qué hago? O sea, ¿cómo lo apunto? ¿Cómo lo mido? ¿Con qué fórmulas? Hacer una herramienta de esas es un platal, porque la investigación detrás de esa herramienta son muchas horas de lectura. Tienes que sentarte a leer las normas y los estándares. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, Randall, ¿qué tal? Buenas Soy, tardes. soy Carlos Araya. Em, Usted fue profe mío en ULACIT hace bastante ratillo, entonces por ahí lo conozco, Ah, usted y Antonio. sí es cierto. Sí, Hay que mencionar. hace ratillo. Randall, una consulta específicamente, bueno, sinceramente me incorporé como unos 15 minutitos tarde a la charla, entonces por aquello, la duda. Si uno quiere iniciarse en temas de ciberseguridad, en IoT, para ver si le gusta o no le gusta, como qué curso o cursos y en dónde, porque usted nos habla de la maestría, pero tal vez algunos solamente quisiéramos como probar a ver si sí o no, como qué O- cursos y en dónde, ¿qué nos recomienda? ok, voy a ser muy sincero. Mi área de experticia nunca ha sido, no fue históricamente, la seguridad de la información. Y eso conlleva mucho papeleo, mucho de todo lo que es la auditoría. O sea, cero técnico. Aquí es saberse de normas, cómo aplicarlas. Obviamente tiene que saber de técnica, pero no la llegas a aplicar en campo, sino que tenés que saber cómo se hace al menos, nada más. Eh, Hay muchísimo curso de normas o estándares como las ISO, ¿verdad? Las IEEE, etcétera, las normas NIST, las NERC. Eh, Sería como importante que usted pueda llevar algún tipo de educación orientada a seguridad de la información. ¿Por qué? Para que usted sepa cómo montar un documento de análisis de riesgo básico, pero así básico. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenés que apuntar? ¿Cómo hacer un inventario? ¿Qué preguntas tenés que hacerle a un cliente? Etcétera. Ese tipo de cosas es importantísimo. Cuando usted ya sabe de eso, ¿verdad? Lo importante aquí es que una vez que usted tiene la información, ¿qué gestión le das? ¿Cómo la medís? Porque tenés que tener métricas, ¿verdad? Tener los datos, pero ¿cómo los medís? Y esos números, esas métricas, esas fórmulas que usted apuntó en un Excel, ¿cómo se las presentas a una mesa directiva? Lo que sea en realidad relevante. Digamos que te aceptan el proyecto, lograste superar eso, etapa superada. Ahora sí, mae, te están pidiendo irte a un sistema y decir, vieras que nosotros estamos muy bien, pero en el boundary entre la red OT y TI tenemos problemas. Viera que hemos recibido muchos paquetes fragmentados o muchos ataques de este tipo, según el IDS que tenemos y el IPS. Entonces, usted tiene que, o sea, si no sabe de forense, o tiene que hablar con alguien de seguridad de redes que lo guíe, porque tal vez esa no es su área. Entonces ahí te das cuenta que el brete no es solamente de tu cabeza, sino que es un equipo de personas. Esto es importantísimo. Por eso es que la comunidad es tan importante. DC 11506 es una joya que no muchos países tienen, porque en la comunidad hay gente que tiene especialidades en diferentes áreas y es la que te puede ayudar a entender mejor un punto particular de un assessment. Y que usted me diga, por ejemplo, Rommel, es más pentester de primer mundo. Usted le diga, mae, ¿cómo se hace tal vara? ¿Cómo analizo tal cosa? O Cedric con la parte de análisis de ingeniería inversa o análisis de malware. Mira, mae, ¿cómo haces tal cosa? Es que me encontré esto, este artefacto. ¿Cómo le hago ingeniería inversa? ¿Con qué herramientas? Mae, instale esto. Y, mae, ¿y algún forense aquí? Mae, está Barnett, está otro fulano, que son orientados a forense. Ves que es una serie de, sí, vos lo podrías hacer, pero te lleva un montón de tiempo, hermano. Y la idea es que produzcas dinero.
si es que te vas a dedicar a la consultoría, ¿verdad? O te buscas compas de diferentes áreas y que cada uno ataque un punto. Gracias, Randall. Mucho gusto. Anyone else? Hola Randall, ¿cómo estás? Pura Gusto vida. en saludarte. Soy fanático tuyo de las noches de ciberseguridad, así que me alegra poder estar en vivo y hablar contigo. Te Pura quería vida. preguntar, ¿cómo ves tú el tema de una implementación de un sistema de certificación, acreditación para nuestros países latinos? Algo parecido, que es lo que yo entiendo, que sería algo así como una especie de, no sé, de el Risk Management Framework que Mm. utilizan en Estados Unidos, algo parecido, pero para la ciberseguridad industrial. Bueno, tengo entendido la Universidad de Monterrey en México, la UNAM también. También tengo entendido que el Tecnológico de Cartago aquí en Costa Rica, y hay otras universidades, creo que en Chile y en Argentina, tienen laboratorios orientados a diferentes tipos de investigación. Acaba de iniciar, es una iniciativa de la Universidad Nacional en su sede de Nicoya, que quiere atacar ese nicho de mercado con profesionales de altísimo nivel, de diferentes partes, para que esa iniciativa de investigación y de desarrollo genere espacios o nichos de mercado de lo que estás diciendo. ¿Cómo? Que de repente tengan el suficiente tiempo estos investigadores para montar una currícula orientada a una certificación regional, como lo hizo España. España tiene entre sus muchos, digamos, entes, tiene el Centro de Ciberseguridad Industrial, que ya tiene certificaciones de diferentes niveles y obviamente una maestría para la parte de seguridad industrial per se. Entonces, ¿qué fue lo que buscaron ellos primero? Profesionales de diferentes industrias. Industria manufacturera, industria hidroeléctrica, industria lo que sea, y los ponen a hacer o dar diferentes cursos, incluso cursos sueltos, cursos libres, por decirlo de alguna manera, no necesariamente ligados a la maestría. Usted va recibiendo esa capacitación y cuando usted tiene el bagaje, usted podría decirle a varios, y no sé, a varios colegas, ¿por qué no nos montamos una iniciativa privada? Buscamos qué certificaciones se necesitan para montar o sea, un programa de certificación regional. Entonces, lo ideal es que usted primero se oriente con alguna de estas instituciones, cómo hicieron, cuál fue su camino del dolor, ¿verdad? ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo llegaron a estar donde están? Eh, Hablaba con un amigo hace un par de horas, que acaba de visitar la Universidad de Monterrey en México y me decía, mae, es que es increíble la cantidad de plata que tienen, la cantidad de laboratorios, tienen laboratorios de tecnologías operativas para hacer investigación. Es decir, que de repente pueden tener un nodo de 5G puesto ahí, ¿verdad? Y con irradiación, y celulares de prueba para hacer, pues, pen testing, para hacer forense, para hacer threat hunting, ¿verdad? En protocolos, en señalización, en radio, en transporte, etcétera, ¿verdad? Entonces, ya llegar a ese punto es que usted ya tiene personal que pasó por esa ruta del dolor. Lo primero, es buscarte en un país que ya haya pasado por eso y preguntarle todos los puntos. Mira, necesito hablar con alguien de ventas, un CEO, un lo que sea, un CTO, que me oriente. Yo quiero montar esto en mi país. Va, mae, vea, usted lo que necesita es esto. Punto uno, punto dos, punto tres. Cuando ya tenga eso, la siguiente etapa es buscar inversión. Y la inversión le va a servir para esto y esto. Entonces sí es posible, porque muchos países latinoamericanos lo han logrado. Pero sí vas a necesitar tiempo, educación y dinero, básicamente. Gracias. Mucho gusto. Vamos.
¿Alguna otra pregunta? Se nos desconectó. ¿Te desconectaste, Randall? No, Ah, ok. quité la pantalla nada más. Ah, ok, ok. Aquí estoy. Cualquier otra pregunta, si no vuelvo a poner la pantalla. Bien. Randall, ¿cómo estás? Hola, hola, pura vida. Muy bien. Tal vez una pregunta más del contexto. Presense, ¿cómo ves los retos en esta área? Porque realmente hay muy poca gente, o casi contada, en este tema para atención de ciberseguridad industrial. Industrial. Y se viene 5G y se viene retos enormes en el país en estas áreas. Y por ejemplo, la protección de infraestructuras críticas, cuando escucho con estos temas, salta de primero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ves ese faltante, ese reto que hay? Mira, hablando con un compa que trabaja en una empresa privada, de hecho que trabaja en consultorías de eso, me decían que no daban abasto con el trabajo, porque la mayoría de los consultantes, es decir, de la gente experta, vienen de países externos. Yo no sé, o sea, obviamente no soy dueño de la verdad. Yo te puedo decir ahorita, don Raúl Rivera y dos compañeros míos del ICE tienen esta maestría. Les puedo decir que son especialistas en temas de seguridad industrial. Eh, y no sé si otro habrá agarrado otra por otro lado. La de España no es la única, hay montones, ¿verdad? Pero sí son contados, son muy pocos. Esta área no es nueva en el país, sin embargo, la mano de obra va a encontrar un nicho de mercado completamente fértil, abierto. Prácticamente se puede decir que estaba vacío, con el respeto de los que ya están. Pero es que ahí no es lo mismo que usted busque a alguien que sabe programar en Java, o sea, usted levanta una piedra y encuentra programadores en Java, ¿verdad? A que usted encuentre un especialista en ciberseguridad industrial. O sea, no hay, al menos no debería haber tan pocos, muy, muy pocos. Este, ¿cómo ves vos el ambiente aquí a nivel institucional, digamos? Porque bueno, vos estás aquí en la parte de dirección del ICE, todo esto, pero ¿cómo lo ves en otras instituciones? Digamos, tal vez sin entrar en nombres específicos, pero ¿cómo ves a nivel país, digamos, qué tan maduro está todo lo que es el modelo de gestión industrial? Estamos en la media internacional con la falta de profesionales. Ajá. Incluso yo creo que por debajo de la media. Si hacen falta profesionales en ciberseguridad en general, Ujú. hacen todavía más falta en ciberseguridad industrial. Ok. Y eso que nosotros tenemos recurso hídrico, solar, eólico y marítimo, es sobra Ujú. para esto. O sea, nosotros tenemos granjas solares, tenemos granjas eólicas, tenemos eh, privadas y públicas, ¿verdad? Y yo te aseguro que muchas de las implementaciones en muchas instituciones privadas y públicas en su momento no llevaron ni por asomo el tema de seguridad de la mano, ni por asomo, porque hey, no había gente. No hay que tener dos dedos de frente, ¿verdad? No había gente especializada, obviamente no van a llevarlo de la mano como se debe. Ok, ok. Eso es un camino de mejora, ¿verdad? Hay que recalcar y que quede grabado. Es un camino de mejora, pero sí te puedo asegurar que no, muchos están muy pollitos o completamente faltantes de esto. Bueno, ya lo oyeron, muchachos. Si quieren tener trabajo por los próximos 20 años, gestión de la seguridad industrial.
invitados, un mundo muy Bien. bonito. Y de exportación, ¿verdad? A diferentes países, porque hay muchos países y no todos tienen, ¿verdad? La cantidad de profesionales. También. Correcto. Aprovechemos que en Latinoamérica lo que más hablamos es español y eso es un mercado amplísimo. Ujú. Excelente. Listo, entonces. Bueno, estimado, oye, yo creo que eso sería. Y bueno, Muchas, muchas gracias por el rato y apoyemos a la comunidad. Sí, no, pues, pura vida más bien a vos por apoyarnos con la charla, a todos los que se vinieron, a todos los que participaron. Eh, Como anuncio, por ahí tenemos pues estamos todavía en negociaciones, pero tenemos la posibilidad de volver a hacer las charlas presenciales. Y creo que pues Bien, hace falta verse las caras, ¿verdad? Entonces claro. vamos a ver si podemos experimentar con un modelo híbrido para los que están fuera de Costa Rica, fuera de la gama o no pueden. Eh, entonces ahí les vamos a estar avisando en el server de Discord cómo está la cosa para la charla de mayo. Pero tenemos la posibilidad de llevarla a cabo presencialmente en un lugar bastante céntrico aquí en la gama. Entonces para que vayan planeando el primer sábado de mayo, no sé qué cabe ahorita. Yo no sé si quieren, te paso a vos el PDF con la presentación para que ahí se la Sí, repartas a la comunidad después, man. sí, pásamelo, porfa. Ahí les pasé el link de uno de los estándares. Pásame el PDF y vamos a ver si lo subimos sea al site de la comunidad o aquí puramente en Discord. Ok, Ujú. Excelente. Bueno, muchísimas gracias y Gracias, gracias a chiquillos. todos. Un Muchas abrazo, gracias. más. Pura vida. otro día. Hacen bien. Gracias. Buen día. Pero gracias. Muchas gracias. Hasta luego.